Si tengo un pacto con mi pareja de que él puede estar con las personas que quiera a nivel sexual y yo también, y yo no lo cumplo, es decir, estoy solamente con él, ¿estaré siendo infiel? ¿Acaso la única forma válida de relación de pareja es aquella en la que hay exclusividad? ¿Será lo mismo monogamia, matrimonios abiertos, relaciones swinger, poligamia? ¿O estaremos hablando de cosas diferentes? Estas y muchas más preguntas las vamos a resolver hoy aquí en SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Bienvenidas. SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Familia hermosa, bienvenidos de nuevo a esta segunda temporada de SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Estamos felices de poder abrir de nuevo estos micrófonos, poder encontrarnos con ustedes, poder trabajar tantos temas que obedecen al ser. Ser persona, ser pareja y ser familia. Y qué mejor manera de recomenzar este espacio que haciéndolo con un personaje que es muy conocido por ustedes, la lumbre, la lumbrera. Mi querido doctor Fabián Camilo Salinas Obando. Fabi, qué placer tenerte por aquí. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿A qué te dedicas? Ay, hola Eli, hola a todas las personas seguidoras del podcast SER. Gracias por la invitación. Yo siempre, como raro, muy contento con tus invitaciones y más en estos espacios tan bonitos. No, para nosotros es un placer, Fabi, tenerte aquí, sobre todo porque nos aportas muchísimo en esta construcción de la integralidad del ser humano. Y bueno, hoy quise abrir esta nueva temporada con un tema que me viene resonando mucho por los últimos días, porque cada vez es más común encontrar, no solamente en las redes sociales, que hoy creo que es uno de los medios de comunicación que más nos bombardea, sino en muchos otros ámbitos, diferentes términos, al punto que uno ya ni sabe, o sea, tiene que estar uno actualizándose todos los días de tanta cosa que hay. Y ha empezado a resonar mucho el tema de las relaciones abiertas. Y esto pues genera muchas preguntas que hoy nuestra intención es poder dilucidarlas, aclararlas, profundizarlas, sobre todo con el ánimo de quitar como tantos mitos y prejuicios que se pueden llegar a generar en pro de eso. Entonces hablemos de eso, mi Fabi, relaciones abiertas, monogamia, poligamia, infidelidad, o sea, tenemos muchos temas sobre la mesa, así que comencemos a tomarlos uno a uno. ¿Es lo mismo hablar de relaciones abiertas, de monogamia, poligamia, etcétera? Incluso tal vez una de las cosas que promueve los mitos, los imaginarios sociales, los prejuicios sociales también, es precisamente entenderlas como sinónimos, como que están en la misma bolsa. Ajá. Y de esos términos que acabas de decir, están o pertenecen a diferentes categorías, por decirlo de alguna forma. Okay. Por un lado, en una bolsa aparte está monogamia y poligamia. Monogamia y poligamia son las características de una especie para reproducción y supervivencia. Okay. Entonces, monogamia es cuando hay una pareja sexual para tener las crías, y poligamia son aquellas especies, no solamente los seres humanos, que les conviene tener varias parejas sexuales para tener las crías. Eso es un debate actual, listo, no se puede decir o no sería responsable decir en este momento el ser humano es polígamo por naturaleza o el ser humano es monógamo por naturaleza. En este momento es un tema de actual debate académico y ahí están esas dos posiciones y cada persona pues tiene sus argumentos, cada posición tiene sus argumentos y desde el grupo, desde la academia, un grupo de académicos está hacia un lado y hacia el otro. O sea, entiendo ahí, perdón Fabi que te interrumpa porque me parece que esa es una apreciación muy importante a hacer,
que no está determinado científicamente hablando que el ser humano es polígamo por naturaleza, porque esto lo he escuchado mucho. Y se basa ese argumento en el hecho de que yo estoy con una pareja, pero me gustan otras personas, me siento atraído sexualmente por otras personas. Y de hecho, quienes argumentan esto nos dicen que es irrisorio pensar en un pacto de exclusividad cuando la naturaleza me está pidiendo Tira para otra otro lado. cosa. Sí, 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 sí. Bueno, ahí estamos precisamente mezclando cosas de otras bolsas. Entonces, infidelidad, curiosamente, no hace parte de la bolsita de monogamia y poligamia. Y para hacer el cuento corto, porque tenemos programas enteros sobre esto, hay especies monógamas que tienen conductas de infidelidad y no por eso dejan de ser monógamas. Entonces, eso es otro tema. La infidelidad también cabe en las especies monógamas y no es un indicador de que haya o no haya monogamia como característica Naturales, filogenética. correcto. Exacto. Entonces, por eso es un debate actual. Entonces, hay posiciones de lado y lado. Y es igual de irresponsable decir somos monógamos a somos polígamos. Porque pues no, No no hay hay en este momento un una... consenso. Exacto, no hay un consenso generalizado al respecto. Entonces, ese es un tema. ¿Listo? Espérate, yo tengo más preguntas al Sí, 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 respecto. sí. ¿Por qué, a diferencia de otras especies que sí se pueden fácilmente clasificar, no sé, los pingüinitos son monógamos, o sea, y están clasificados en este momento como monógamos? ¿Por qué al ser humano no se le puede clasificar en este momento? ¿Qué nos hace diferente de otras especies? Ay, nosotros mismos. El problemita con este asunto es que el que clasifica al ser humano es el mismo ser humano. Es el ser humano. Entonces ahí tenemos como Necesitamos ciertos un sesguitos. extraterrestre que venga a clasificarnos. Entonces ese es el problema. Es decir, un ratón de pradera, un pingüino, un loro, pues no tiene cómo poner objeción. Ni le interesa, o sea, Ni él le está el interesa, él pingüinito. está en su cuento. No, o sea, Este es su cuento. En el ser humano hay muchas cosas y ahí vienen los otros paquetes. Entonces, por ejemplo, fidelidad o infidelidad tiene que ver con los acuerdos de afectivos o los acuerdos entre las parejas o entre las personas de cómo quieren vivir su afectividad. Eso a una característica enteramente humana que no compartimos con correcto. otros animales, eso puede estar involucrando un proyecto de vida personal de pareja familiar, ya que eso se sale del resto de los animalitos. Y también hay cuestiones morales, religiosas, que abordan el tema también de la relación exclusiva o de exclusividad. eh, y todos esos aspectos y complejidades no lo tienen los loritos, Perfecto. ni los ratones, y ahí es donde se despierta pues el debate y no nos hemos ¿cómo no? Podido poner de Podido acuerdo. poner de acuerdo, podido ser todo. Sí, Bueno, sí, sí. entonces no ha llegado a un consenso sobre el asunto. La infidelidad no es poligamia, eso es súper importante resaltarlo. Correcto. He escuchado a profesionales en salud mental Sí. confundir el asunto. Entonces no, la infidelidad es otro cuento. Entonces la bolsita de monogamia, poligamia como especie va por un lado. Por otro lado están las orientaciones relacionales. Las orientaciones relacionales es la forma rimbombante y rebuscada de decir los tipos de relación. Entonces, cuando yo hablo de la relación exclusiva, tradicional, por ejemplo, la del matrimonio católico, que es entre hombre y mujer de forma exclusiva, sin terceros, a esa se le llama relación monógama. Entonces, nosotros Sí, es muy mismos común desde los escucharlo así. términos confundimos la cosa. Entonces, personalmente a mí me parece desacertado llamarla monógama porque se está promoviendo esa confusión, pero se le llama monógama. Pero además de esa exclusividad, hay otras formas y otros tipos de acuerdos afectivos y sexuales que han generado las personas para vivir su afectividad y sexualidad. ¿Por qué? Porque no todos tienen el marco, por ejemplo, religioso y moral del cristianismo o religiones cristianas, sino hay otras posturas y formas de ver la vida y eso pues influencia que hayan otras formas de proponer y vivir la afectividad y tener incluso proyectos de vida personales, de pareja y familiares. Y de ahí viene precisamente ya las otras alternativas.
Entonces está lo que tú comentabas, las relaciones abiertas, eso es un tipo de relación, las relaciones swinger, ese es otro cuento, las relaciones de poliamor, el famoso poliamor, hay tipos de poliamor, no todos los tipos de poliamor son los mismos, eh, y la relación monógama, pero monógama entre muchas comillas, yo prefiero llamarla, no sé, la tradicional o la de doble exclusividad, podríamos llamarlo. Entonces, cuando hablamos de tipos de relación y de orientaciones relacionales, ya ese es un tema aparte de monogamia y poligamia como filogenia, como característica teológica, porque ya es un aspecto enteramente humano, de cómo los seres humanos, con nuestra complejidad, establecemos límites en las relaciones afectivas y sexuales que tenemos. La tradicional, ya lo hemos hablado aquí en las redes de la clínica, es una relación, un acuerdo entre dos personas de doble exclusividad, de dos tipos de exclusividad. Exclusividad sexual y afectiva. Yo solo vivo lo sexual contigo y tú conmigo, yo solamente vivo lo afectivo contigo y tú conmigo. Las relaciones swinger o las experiencias swinger es cuando se continúa con la exclusividad afectiva, solo nos enamoramos entre nosotros dos, pero a nivel sexual se rompe o ya no se añade esa exclusividad. Entonces podemos tener y en común acuerdo otras parejas sexuales, pero no nos enamoramos de otras personas. Y por eso una pareja swinger puede sufrir infidelidad. Porque infidelidad es cuando se falta a ese acuerdo. Entonces, cuando yo llego a un acuerdo con que no tenemos exclusividad sexual, pero sí afectiva, y tengo relaciones sexuales con otra persona, no fue infiel. Pero si yo me enamoro de otra persona, ahí fue infiel. Y duele igual, necesitamos terapia de pareja, perdón, reconciliación, reconstrucción de confianza, todo el proceso. Entonces, esa es una relación swinger, que no es totalmente abierta, sino es exclusividad afectiva. Desde lo sexual a apertura y exclusividad afectiva. Exacto. La relación abierta es cuando hay apertura a nivel sexual y a nivel afectivo. Entonces, en la letra grande del contrato no tiene problema. Y pues si alguien se enamora de otra persona o tiene relaciones sexuales con otra persona, pues no es infidelidad porque está dentro del acuerdo. Ahí, en esas relaciones abiertas, lo que sí es importante ver con lupa son la letra menuda del contrato. Y es aquellos límites de esa relación en particular que no son iguales a otra relación abierta, donde se establecen esos límites de hasta dónde puedo hacer, decir o dejar de hacer yo sin lastimarte. Y una pareja o un grupo de personas que se meten en una relación abierta es importantísimo que planteen los parámetros y las líneas a no cruzar para que ninguno pase por encima de nadie. Entonces, esa es relación abierta. Está el poliamor, y el poliamor es cuando hay incluso doble exclusividad, exclusividad sexual y afectiva, pero ya no entre dos, sino entre tres o entre cuatro. Y ahí también puede haber incumplimiento del acuerdo o infidelidad, por ejemplo, que si yo tengo una relación de poliamor entre 4 personas y yo hago parte de ese poliamor, pero meto un quinto sin estar dentro de los acuerdos porque el acuerdo es entre los 4, ahí fue infiel. Y hago daño y proceso de perdón, reconciliación, etcétera. Duele. Claro. Entonces, poliamor es cuando somos exclusivos, pero entre los 3, entre los 4, entre los que definamos, no los necesariamente miembros que establecieron ese pacto o ese convenio. Exacto. Y dentro de los tipos de poliamor hay uno que se llama triángulo, por ejemplo, que es cuando yo establezco una relación de común acuerdo con 2 personas. Todos sabemos, porque la transparencia es la clave pues, de las relaciones que se hagan, sea cual sea la orientación relacional. Pero, es decir, yo tengo exclusividad sexual y afectiva con Pepita y con Juanita, pero entre ellas no tienen relaciones afectivas ni sexuales.
Entonces, eso se le llama relación en triángulo. Okay. Importantísimo de todas, y bueno, como estamos hablando de una construcción humana, social, cultural, etcétera, no es raro que vayan cambiando los nombres. No es raro que no solamente vayan cambiando los nombres, sino vayan surgiendo nuevas formas de organización para vivir una relación afectiva. Y que hoy estemos hablando de estos términos y mañana sean otros términos. Sí, correcto, y cada día hay uno nuevo. Sí, porque la humanidad precisamente es eso, es dinámica, no nos quedamos con los mismos temas siempre, sino vamos evolucionándolos con evolución no necesariamente lineal, con evolución vamos transformándonos de acuerdo a la etapa. Entonces, importantísimo, independientemente del tipo de relación del que estemos hablando, es que se le puede llamar orientación relacional con criterios de cuidado y de común acuerdo, de consentimiento. Entonces, una relación abierta es genuina, por decirlo, o válida, no sé qué nombre ponerle ahí, cuando las personas saben que están en una relación abierta y saben de qué se va a tratar y saben cuáles son los límites y cuáles son las condiciones de esa relación. Cuando yo digo, no, es que yo estoy en una relación abierta, pero mi esposa no sabe, eso es infidelidad, eso no es relación abierta. De relación abierta, orientación relacional es cuando el tema es transparente, cuando sabemos que estamos hablando, cuando no se esconden cosas, cuando no hay mentiras o engaños. Uh-huh. Cuando hay mentiras, engaños y demás, ahí ya pasamos al terreno de la infidelidad, que es otra bolsa. Que eso hace daño, deteriora la relación, es un cuento. Pero en orientaciones relacionales, súper importante el consentimiento, la transparencia, y en eso que se vaya a hacer, en términos pues generales, e incluso quitando un momento la cosmovisión cristiana porque esa tiene otras condiciones, hay un tema de cuidado propio y cuidado del otro. Entonces, si vamos a tener prácticas sexuales, pues vamos a hacerlo con los métodos anticonceptivos, con la prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, con todos los parámetros de higiene, de prevención, de salud, para cuidar de mí y cuidar de las otras personas. Entonces, esas condiciones son como los mínimos que podemos transversalizar a todos los tipos de relación. Y por eso es un tema totalmente aparte a monogamia o poligamia, y es un tema totalmente aparte a infidelidad, porque infidelidad a veces se utiliza como sinónimo de relación abierta y no es cierto, lo acabamos de hablar. Entonces, y bueno, a veces es más descabellado o más alejado, pero incluso a veces se tiende a confundir el asunto con otra bolsa que está súper lejos, que es la orientación sexual. De la orientación sexual es otro tema, es quién me atrae, no cómo establezco una relación. Entonces, una cosa es que a mí me gusten, yo soy hombre y me gustan las mujeres, soy heterosexual, orientación sexual. Y otra cosa es si establezco una relación abierta, exclusiva, poliamor, lo que sea, es otro cuento. Pero pues a veces confunden el asunto. Eso es en términos generales. Sí. En cada bolsa en su lugar. Sí. Bueno, como siempre, cuando tenemos podcast contigo, mi cabeza empieza aquí a patinar y a generar mil elucubraciones. Pero a mí me gustaría mucho, Fabi, a pesar de que sé que de esto hemos hablado en otros espacios, quisiera que hoy aquí en SER pudiese quedar muy clara como esta postura por lo que he escuchado y hoy en día en las redes sociales, como te decía en la introducción, pulula tanto esto. El ser humano no es monógamo por naturaleza. Por ende, no puede ser fiel en términos de exclusividad. Entonces, partimos, según estoy entendiéndote, de la base de que en este momento en el diálogo científico no hay un consenso establecido de lo uno o es de lo otro. Uh-huh. Donde mis neuronas empiezan aquí, no sé si a quemarse o a generar nuevas sinapsis, nuevas conexiones, es en la pregunta que te hacía de por qué podemos decir que los caballitos de mar son monógamos, pero no podemos decir que lo son los seres humanos. Entonces tú me decías una respuesta interesante y es que precisamente quienes clasificaron a los caballitos de mar fuimos los seres humanos,
clasificarnos a nosotros mismos genera, incluso eso, científicamente tiene un tema de sesgo de cuando yo participo y Sí, sí, altero la muestra. Bueno, pero sí. vámonos a donde quiero llegar. Yo escuchándote logro analizar que hay un factor en los seres humanos que nos diferencia de otros animales más primarios, por llamarlo de alguna forma. Ujú. Y es que el caballito de mar, el pingüino o el ratoncito, se relaciona con un condicionante que es el que opera en él y lo lleva a ese tipo de relación, y es un condicionante netamente biológico. Sí, O sea, al caballito de mar, ni al ratoncito, ni al pingüinito, ni al leopardo o al chimpancé o al que sea, le interesan cosas como qué va a decir mi papá de mí, qué va a decir el cura si me ve haciendo esto, qué va a pensar fulanito, voy a herir los sentimientos del otro. A ellos eso no les interesa. claro. Se relacionan desde un componente biológico. Entiendo yo que tal vez esta parte que tenemos los seres humanos, donde tenemos esa capacidad de decisión y de ir un poquito más allá de lo que biológicamente tenemos o no posibilidad de hacer, marca una diferencia. Porque entonces aquí no solamente yo decido estar de manera exclusiva con mi pareja, porque me casé, hice un pacto con él y demás, sino porque yo tomo la decisión de estar. Y eso no quiere decir que no me atraiga Ben Affleck, aunque qué Ujú, pecado, está claro. muy deterioradito el pobre. En su Pero prime, sí, dirían los muchachos. sí. Eso no quiere decir que no me atraiga, Mm. pero yo entre Ben Affleck y mi calvito, elijo a mi calvito porque decido elegirlo. Entonces, ¿hasta dónde esa capacidad volutiva de la voluntad en el ser humano puede marcar una diferencia importante en cuanto a sus elecciones? Incluso se podría decir que, o te podría decir que ese añadido que tenemos y que nos diferencia de los demás mamíferos es precisamente la razón por la cual en el ser humano está en debate el asunto. Ujú. Entonces nosotros compartimos lo que tienen los otros animalitos monógamos o polígamos, que es atracción, deseo sexual, el tema de perpetuar nuestra especie, todo el tema. Entonces todo eso lo tenemos y lo compartimos, es decir, experimentamos cosas cercanas. Entonces el ratoncito se siente atraído sexualmente con la ratoncita y tiene todo un equipamiento biológico para tener crías. Igual, Ujú. listo. Nosotros tenemos un equipamiento y nos sentimos atraídos, bla, bla, bla. Atracción, todo. Entonces, sentimos, listo. El sentir lo compartimos con el animalito. Lo que nos diferencia es lo cognitivo. El ser humano, desde la información disponible hasta ahora, es el único animal consciente de sí mismo Exacto. y que desarrolla un lenguaje complejo, y eso permite que al pensar sobre nosotros mismos y al desarrollar un lenguaje completo, pues comenzamos a construir cosas más allá del instinto y de la Es atracción y la correcto. supervivencia. Ujú. Y entonces ahí es donde nos metemos con el bienestar de la comunidad o de Ujú. la política. Ahí es donde nos metemos con la cultura, toda la identidad cultural, el amor, que el amor no es un concepto que tienen dos animalitos, lo tenemos los seres humanos. Entonces yo me quedo con mi calvito porque lo amo. A Ben Affleck en su mejor momento le tengo ganas, pero que lo ame, no. Ujú. Entonces, comienza a marcar la diferencia. ¿Dónde está Y la que, diferencia del perdón, amor? En esa construcción humana que tenemos nosotros y que no tienen los otros animales. y que qué me hace, por ejemplo, en mi caso, hacer una apuesta de un pacto exclusivo sexual y afectivo, que sí, yo podré pasar sexualmente muy bueno con Ben Affleck, aunque quién sabe, a lo mejor lo tiene chiquita, no sé, bueno, en fin, yo podré tener un disfrute corpóreo con múltiples personas. Y de hecho es tentador pensar en la opción. En alguna oportunidad escuchaba de hecho un conferencista decir a qué cura matamos
que creímos que estamos condenados a hacer el amor por el resto de nuestra vida con la misma persona. O sea, ¿qué cura matamos? Decía indignado en una apuesta por mal llamada poligamia. Pero entonces sí, puede ser muy interesante yo tener relaciones sexuales con otras personas, pero ¿qué es lo que a mí, por mi cosmovisión, me construye, me planifica y qué es lo que yo quiero? Entonces ahí es donde yo hago una apuesta por la exclusividad por encima del placer. Entonces, aunque me puedo sentir atraída, aunque me parecería interesante, aguanta, como decimos aquí, Sí. pero no, me quedo con la persona que yo elijo. También sería por placer. Y eso lo descubrieron los hedonistas. Yo me la paso repitiendo mucho esto de la escuela hedonista, porque está la caricatura de que el hedonismo, como culto al placer, como escuela filosófica de culto al placer, defiende el living la vida loca. Exacto. Y los más recatados son los hedonistas. ¿Quién lo creyera? ¿Por qué? Porque ellos diferencian entre el placer inmediato, exacto, que me pone a sufrir después, y la ataraxia, que es la serenidad y el estar tranquilo a largo plazo. Entonces, cuando los seres humanos, ya apartado de los animales, porque ya con toda la complejidad que tenemos los seres humanos, yo hablo de cognición, de consentido de lo mismo, cultura, política, pero tú también nombras sentido de la moral, cosmovisión religiosa, trascendencia, que tiene que ver con la autorrealización, todas esas cosas que solo tenemos los seres humanos, hacen parte de las decisiones que tenemos, que tomamos, de las cosas que hacemos y de lo que disfrutamos a largo plazo. Wow. Entonces, yo voy a tener un placer inmediato si tengo un encuentro sexual con una mamacita que me parece mamacita. Exacto. Pero si yo tengo un encuentro sexual con mi esposa, aunque no sea tan orgásmico ni tan de super desempeño como la super mamacita de Kama Sutra, lo que sea, van a haber elementos que le faltan a esa experiencia con la mamacita Kama Sutra, por decirle algún nombre. Sí, literal. Yo ya le iba a apodar así, de hecho, estamos sintonizados. Y es que estás listo, vibrando en listo, yo la paso muy bueno con esta mujer hipotética, pero cuando estoy con mi esposa, no se estimula tanto biológicamente el cuerpo, pero tengo una conexión profunda con esa persona a la que los seres humanos llamamos amor. Comparto un proyecto de vida con esa persona y ya le estamos apuntando al mismo lado y tenemos proyectos juntos, me siento, es decir, todas esas cosas añaden una satisfacción que va más allá de lo físico. Correcto. Que dura unos minutos y que dura unos momentos. Y precisamente los hedonistas los traigo a colación porque los hedonistas desde hace un montón de tiempo hablaban precisamente de eso. Hay placeres humanos que son trascendentales y que van más allá del placer del momento. Wow. Y ese placer, ese ataraxia, ese placer es el que debemos perseguir como culto al placer. ¿Y por qué traigo a los hedonistas? Porque a los hedonistas no les interesa Dios. A los hedonistas no les interesa la virtud. Exacto. No, Aristóteles estaba por ahí molestando con la virtud. Los hedonistas, ¿cuál virtud ni qué nada? El placer es lo clave. Pero incluso los especialistas en el placer hablan de esa trascendencia y ese placer a largo plazo. Entonces, esa complejidad del ser humano es la que hace diferente la vivencia de la afectividad y la sexualidad en el ser humano en comparación con otros animalitos. No porque no tengamos instintos, también lo tenemos, sino que tenemos otros montón de elementos adicionales que cambian la forma de vivir las cosas. Esa información le gusta mucho a mi sesgo confirmatorio, tengo que confesarlo. Y hablando de sesgos, yo ya no sé con tanta cosa, y yo les he contado a ustedes que cuando yo cumplí 40 años y antes cuando me hice mamá se me quemó la neurona y a veces ni sé, pero yo tengo como en mi mente, en alguna parte en el radar, que te he escuchado a ti, si no estoy mal, decir que desde tu propio análisis y desde tu propia conclusión como científico loco, tú crees y tú consideras que la monogamia le conviene más a los seres humanos. Piénselo. Hagamos una pausa y me la responde al regresar. ¿Ustedes qué creen, por cierto? ¿Te gustaría transformar las heridas más profundas de tu historia en tus más grandes oportunidades de crecimiento?
Déjanos acompañarte a lograrlo. Sanar para Amar es una experiencia terapéutica de 3 meses de duración, donde durante 12 sesiones te acompañaremos a entrar en contacto con tu historia, a abrazar a tu niño interior, a perdonar a aquellos que te hicieron daño, a reconocer tus trampas vitales y resignificarlas en tu presente, a fortalecer tu autoconcepto y como resultado a llenarte de habilidades para amar y vivir bien y cada vez mejor. Esta es la respuesta que tu alma tanto ha estado anhelando. Te esperamos en Sanar para Amar. Escríbenos para enviarte toda la información. Bueno, regresamos pues aquí con SER, el podcast de la Clínica para la Familia, y ya saben, como Clínica para la Familia no paramos, seguimos cada día buscando nuevas herramientas y estrategias para llegar a ustedes, así que recuerden visitar nuestra página web www.clinicaparalafamilia.com. Allí conocerán más acerca de estos eventos y todo lo demás que tenemos preparado para que no se pierdan. Y para que no se pierda mi doctor Fabián Camilo, sí, que le lancé antes de ir a la pausa, esto, ¿es un sesgo mío o efectivamente tú así lo consideras? ¿Al ser humano le conviene más la monogamia como especie? No es un sesgo tuyo. Al estudiar sobre el tema, creo que ya tú lo sabes, fue a partir de una situación, de una conferencia tuya. Sí. Entonces en una conferencia, en un cierre, dijiste, nosotros no somos monógamos por naturaleza, pero lo podemos ser por convicción. Entonces esperé a que terminara la conferencia. Entonces, oye, le discrepo en unas cositas ahí, no sé qué. Qué piedrita en el zapato este hombre. Y tú me dijiste en esa ocasión, escríbeme un correo, o escríbeme. Entonces yo listo. Comencé en a esa ocasión y en muchas ocasiones. Un correo, Fabi, mándame un correo. Y al escribir el correo, ese correo se convirtió en un artículo. Sí, que ahorita está en mi blog el artículo y demás, entonces te compartí fue el artículo. Perfecto, que paréntesis ahí, amigo interno, porfa pídeselo aquí al suscrito para que lo coloquemos aquí en los enlaces del capítulo aquí en YouTube, para los que lo están viendo en YouTube y los que están escuchándolo en otras plataformas, vayan a YouTube que ahí está el enlace. Listos. Y entonces en ese artículo y al mirar precisamente ese debate académico, ya no la comunidad científica, yo, Fabián Salinas, exacto, al ver los datos, tus conclusiones frente a los datos. Mi posición personal y profesional se inclinan a considerar el ser humano como monógamo, por las características, por todo lo que explico pues en el artículo. Que rapidito, Fabi, para listo, los que tal vez no van a ir a ver el artículo y su única oportunidad de hacerse doctos en este tema es este podcast. Bueno, importante, el artículo no está en lenguaje técnico, no está enredado, no es largo, es más o menos una página y media. No está en revista indexada, ¿no? De extensión, exacto, es algo digerible para entender precisamente todo eso. Entonces, en ese artículo yo me inclino y expongo ahí, por ejemplo, 3 sistemas cerebrales que tenemos que compartimos con las especies monógamas y que son los mismos, o sea, los 3 mismos sistemas cerebrales que tiene el pingüinito, el ratón de pradera, etcétera, los tenemos los seres humanos. Dentro de esos tres sistemas cerebrales que tenemos sustentan una razón de ser desde la supervivencia. Entonces la supervivencia de las crías, las especies monógamas, correcto, son exclusivas en parejas y no con muchas parejas porque el cuidado de las crías necesita más acompañamiento. Es correcto. Y el ser humano yo creo que es el animalito o el ser vivo que necesita más acompampañamiento de toda la tierra. De toda su vida. Entonces, también el tema de un vínculo a largo plazo, las especies monógamas la tienen, no tan elaborada como nosotros en términos de amor y demás, pero sí tienen una conexión a largo plazo precisamente para garantizar un poco ese acompañamiento de las crías y que no se mueran muy chiquiticas y pues no se hizo nada. Entonces, esa es mi posición. Es un debate actual, hay personas y profesionales que también con todo su derecho dicen yo estoy inclinado hacia el otro lado y se vale. En un congreso de psicología que me gusta meterme en esos eventos, había una conferencia
precisamente sobre el tema, y el expositor estaba del otro lado, estaba con la posición de yo considero al ser humano como polígamo. Y esta persona que estaba en esa posición de yo considero al ser humano como polígamo en este debate académico, decía lo siguiente: el ser humano es polígamo, para mí es polígamo y para mí está claro, y para mí es un hecho y para mí es... Pero siendo polígamo le conviene ser monógamo. Wow. Entonces ahí es donde te puedo decir en un momento, creo que fue en un capítulo del matinal, Buenos que días, sí. ese, De Buenos Días Familia. del Buenos Días Familia, que entre las dos posiciones, aunque tengan diferencias, las dos coinciden en que al ser humano le conviene ser monógamo. Por un montón de cosas. Es decir, si un niño humano puede sobrevivir, no puede sobrevivir sin el acompañamiento de un cuidador o de sus cuidadores, pues si yo tengo muchos hijos, pues va a ser un problema. Otra cosa que no lo comenté en el programa, sino en otra parte, es el tema de la probabilidad de enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Matemáticamente, si yo tengo más parejas sexuales, pues voy a tener más probabilidad de que se me pegue alguna cosa. De eso vamos a hablar la próxima semana, por cierto. Entonces, ahí también en términos de números, me conviene tener, no meternos ni siquiera en la cosmovisión cristiana, tener reducidas parejas sexuales. Y eso garantiza un poquito más mi supervivencia en términos de salud. Entonces, ese es el dato así como completo. Me parece muy interesante, también le gusta mucho esa información a mi sesgo de confirmación. Yo también pensé eso, esto se va a disparar. Lo que pasa, Fabi, es que de esto casi no Sí. se habla. Yo creo que hoy es mucho más lo que se orienta al otro lado y es muy entendible por tanta represión que vino producto de la ignorancia, del desconocimiento. Entonces yo percibo, es netamente mi punto de vista, que hoy tenemos muchos movimientos que están abogando por sus derechos, por salir de esa represión, pero que en ese ímpetu se están llevando por delante la posibilidad, ¿quién lo creyera?, de un pensamiento diverso. La diversidad no está en que yo ya soy de este bando y entonces las cosas son así, no, la diversidad está en esa capacidad de yo poder escuchar atentamente los argumentos del otro y a partir de ahí yo tomar decisiones informadas. Entonces era como, o es uno de los objetivos principales por los cuales te invité a este programa. Incluso eso es un reto que tenemos como humanidad en este momento de nuestra historia. Sí, total. Y es un tema que yo lo ubico más en términos de desarrollo moral. Okay. Y en términos de desarrollo moral hay un tema y una habilidad, incluso hay sistemas cerebrales de empatía que salvaguardan nuestra supervivencia como especie. Entonces ya sabemos ciertas cosas generalizadas, por ejemplo, los seres humanos somos una especie gregaria. Un ser humano en un bosque se muere a los 3 días, una manada de seres humanos en un bosque se toma el bosque. Entonces nuestra fortaleza a nivel de supervivencia como especie está en que formamos comunidad, familia, es la primera comunidad. Entonces nuestra fortaleza está en los vínculos. Y por eso es que nosotros a nivel cerebral también tenemos una recompensa cerebral cuando ayudamos a otra persona. Entonces el egoísmo no es nuestra libertad. Lo contrario, la conducta prosocial es nuestra libertad. Pero con ese contexto, lo que pasa es que precisamente por lo construido por lo humano, lo construido social, cultural, religiosamente, no nuestras características filogenéticas, no lo que compartimos con los animalitos, se ha prestado lamentablemente para oprimir y para quitar libertades y para coartar la libertad de las personas. Entonces se coge algo como la exclusividad, una relación exclusiva entre dos personas, pero se pone en el marco de la obligatoriedad y todos deben vivir la afectividad de esta forma. ¿Por qué? Porque tengo lo cultural, tengo lo de civilización, tengo lo religioso y todo eso te obliga a vivir la afectividad y la sexualidad de esta forma y no hay otra. Y si no, eres un hereje.
y estás condenado al infierno y te quemamos y lo que sea. Entonces, ahí se generó, se podría decir como cierta discriminación o cierta imposición de esas cosas que no tendrían por qué ser imposición. Okay. Pero el asunto al cuestionarse el mismo ser humano sobre el asunto, al buscar esa libertad con buena onda, es decir, no con malas intenciones, el peligro es que pasemos al otro extremo y terminemos convirtiéndonos en lo que odiamos. Wow. Entonces los grupos antifascistas, uno los ve y son igualitos a los grupos fascistas. Claro, sí, sí, sí. Los paramilitares son igualitos a los guerrilleros. Okay. Mismos delitos, mismos derechos de lesa humanidad, bueno. Entonces, delitos de lesa humanidad, eso que se llama. Entonces nos convertimos en lo que, digamos, si respondemos con demasiada fuerza a algo que nos está oprimiendo. Y en todas las cosas como mundiales que han pasado de discriminación, nos ha pasado lo mismo, tenemos ese riesgo como humanidad. Entonces, frente al racismo, que es un muy mal descache del ser humano, hay personas con defendencia, hay negros, porque negro es una palabra orgullosa, no es un término no es despectivo. Hay negros que discriminan a blanquitos por tener la piel blanquita y se convierten en lo que odian. Entonces, desde, por ejemplo, diversidad sexual, de orientación, de género, orientaciones, también lamentablemente se tiende a generar una discriminación a la persona que quiere una relación exclusiva. Correcto. Entonces, el problema no es la relación exclusiva, el problema es no tenerle libertad. Entonces, si una persona que no tiene hijos le dicen, le toca tener hijos, ese es el problema. Pero si yo quiero tener hijos, ¿cuál es el problema con eso? Y quiero tener 3, 4, 5 y 10. Exacto, si quiero tener 6 hijos como un amigo, pues ¿cuál es el problema con eso? Pero se responde con discriminación, que curiosamente es lo que, bueno, ahí es donde está la contradicción. Después hacemos un programa para hablar de eso a propósito. Bueno, esto me gusta mucho, Fabi, y precisamente por eso es que para mí es tan satisfactorio tenerte aquí, porque sé y te admiro profundamente. Yo te lo decía en esos días que escuché otro material tuyo en otro canal, porque anda pues de una invitadera por todo lado, ¿no? Bienaventurados los que tengan el privilegio de tener a la lumbrera. Y te contaba, o sea, me quito el sombrero porque estabas en un espacio donde claramente el ambiente que se respiraba era un ambiente de un pensamiento diverso. Sí, sí. Pero tú, con esa elegancia que tienes desde la ciencia, lograbas tomar esos propios sesgos y traerlos a, bueno, pero esto es lo que dice la ciencia, esto es lo que dice la investigación, entonces me encanta pues que estés aquí por eso. No obstante, este es un programa claramente sesgado, porque hay dos cosas. Sí. Uno, pues hace rato, y yo creo que por eso precisamente, a diferencia tuya, yo me bajé de la academia hace mucho tiempo y esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y mis redes sociales, mis espacios de divulgación tienen claramente un matiz. Ustedes lo saben, yo soy cristiana, soy católica, soy casada, tengo una relación exclusiva, soy madre, creo en la vida, soy provida y utilizo mi profesión como un instrumento para alinearme con ese que es mi propio propósito personal. Y sé que muchos de ustedes están hoy aquí porque comparten esa cosmovisión conmigo. Gran parte de nuestros oyentes, Facebook videntes, YouTuber videntes, podcast escuchas y demás, están aquí precisamente por eso. Entonces yo no puedo dejar de abogar, Fabi, y quisiera preguntarte si a la luz de la ciencia tenemos como una sombrillita que nos ampare frente a esto. Yo no puedo dejar de abogar por lo que para mí, y miren siempre que no estoy diciendo que esto es palabra de Dios, digo, esta es mi percepción, esta es mi cosmovisión, lo que para mí es lo más sano y es lo más funcional. En mi caso personal, la relación exclusiva. Entonces, por ejemplo, desde nuestra Iglesia Católica propendemos, para nosotros el sacramento del matrimonio es demasiado sagrado, o sea, es de hecho una
no sé si la palabra sombra, una proyección de lo que es la esencia misma de Dios. O sea, Dios escoge a la familia para proyectar lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para nosotros es demasiado sagrado el sacramento. Creemos en la exclusividad, creemos que nos hacemos uno solo y que sí es posible sostener esto a lo largo del tiempo. Entonces mi pregunta va: esta cosmovisión, esta forma de ver la relación de pareja a la luz de la ciencia, a la luz de la psicología, tiene de dónde agarrarse, de dónde asirse, funcionalmente es viable. Y del lado contrario, una relación abierta entonces tendría que ser disfuncional, podría ser disfuncional, o por dónde va la comba al palo. Qué buena pregunta, Eli. Excelente Desahógate, pregunta. desahógate. Bueno, frente a la primera pregunta de, bueno, lo que defiende, por ejemplo, como orientación relacional una cosmovisión cristiana, católica, de exclusividad sexual efectiva para toda la vida, con proyecto de vida de pareja y familiar. ¿Es viable desde lo humano, psicológico, etcétera? Sí, sí. Y la primera razón es que tenemos muchas características de especies monógamas, sin decir que está cerrado el debate. Correcto. Entonces, el debate está abierto y precisamente está abierto es porque esa alternativa no es negativa. Okay. Entonces, si al ser humano le fuera como los perros, siempre en todas las relaciones exclusivas, hace rato hubiéramos cambiado eso. O sea, si tú te va a salir un cacho aquí si no tienes relaciones sexuales con múltiples parejas en tu vida. No. Si tú eres fiel y te consagras solo a tu esposa, no te va a dar una enfermedad. Entonces es viable una pareja exclusiva toda la vida, como lo propone, por ejemplo, la Iglesia Católica o las cosmovisiones cristianas, y que eso no atente contra la naturaleza psicoemocional de la persona, pues perfectamente viable. Perfecto. ¿Es disfuncional una relación abierta o una relación con diversidad de orientación sexual, etcétera, diferente a lo que propone? No es disfuncional necesariamente. E incluso hay un pedacito que la experiencia también aporta su pedacito, y es que versiones disfuncionales hay en todos los modelos. Correcto. Entonces hay matrimonios católicos, apostólicos, Y romanos y re malos. re malos, sí, disfuncionalísimos, y todo el mundo haciéndose daño con todo el mundo y muy, muy tristes, es decir, escenas muy, muy complejas y muy tristes para el bienestar de esas personas. Hay relaciones diversas también muy complejas donde se hacen daño muchas personas entre ellas mismas, y pues muy triste también el escenario. ¿Eso lo da la orientación relacional, tipo de relación? No. Eso lo dan otros factores. Entonces, así como toda relación, todo tipo de relación, todo tipo de proyecto de vida de pareja y familiar tienen versiones, y podemos evidenciar versiones disfuncionales de una relación homosexual, de una relación heterosexual, de una relación de poliamor, de una relación, etcétera. Todo tiene es decir, puede llegar a tener o encontrarnos una versión disfuncional. También podemos encontrarnos versiones funcionales de todas las anteriores. Entonces no es descabellado pensar en que, si bien hay malos ejemplos de relaciones heterosexuales y exclusivas, pues también hay buenos ejemplos. Si bien hay malos ejemplos de relaciones homosexuales, también hay buenos ejemplos de relaciones homosexuales. Es decir, no es el tipo de relación per se lo que hace que sea funcional. Exacto. O no sea funcional. Es la forma de construir la relación de pareja. Perfecto. Entonces, algo que decimos... yo soy asesor todavía en la clínica. Claro, algo que decimos en la clínica para la familia. O sea, paréntesis ahí, sí, un saludo a tú sabes quién eres, que en estos días estaba en un programa, paciente tuyo, y entonces dijo, quiero hablarte de la lumbrera. Ay, yo lo vi. Bueno, yo sé que él ya no está en la, yo como que no está en la clínica, por supuesto que sigue estando en la clínica, es nuestro asesor científico. Entonces, al ser asesor de la clínica, pues ya en la clínica decimos muchas veces que lo que hace una relación de pareja disfuncional no son las personas,
sino son las estrategias de las personas para construir la relación de pareja. Correcto. Entonces el problema no es ser homosexual, el problema no es ser heterosexual, el problema no es ser católico o no ser católico. Correcto. El problema, y por favor escúchenme con la misericordia del caso, el problema no es ser creyente o no ser creyente. Correcto. El problema son los celos. El problema son las conductas de maltrato o las dinámicas de El maltrato. respeto. El pasar por encima del otro, el cosificar al otro, el no tener acuerdos claros con el otro, el no ser honesto. Entonces, cuando no tenemos un autocuidado y cuidado del otro, ese es el verdadero problema, independientemente del marco de relación en donde estén esas estrategias, porque ni siquiera son las personas, ¿listo? Entonces no es que la persona mala, persona tóxica, no. Sí, sí, sí. Por favor, no. Tóxico. ¿Estuvo No, en Chernobyl? es nuestras, exacto. Entonces es nuestras estrategias, nuestros asuntos pendientes, las cosas personales que no nos dejan relacionarnos con los demás y que no nos dejan amar al otro. Y al corregir eso, al fortalecer esos aspectos de autocuidado, cuidado del otro, respeto, consentimiento, eso garantiza o nos acerca a que cualquier relación funcione. Me gusta. Y mi sesgo confirmatorio, o sea, no es que me parece muy bonito, Fabi, escucharte, porque yo personalmente te lo digo desde este lado, y eso es lo bueno cuando yo estoy aquí, porque yo no estoy aquí como psicóloga, sino como entrevistadora, mi otra profesión frustrada. Me gusta mucho porque yo pienso y creo verdaderamente que Dios diseñó un plan perfecto y amoroso para nosotros. Entonces, el llamado al respeto, el llamado a la unidad, el llamado a la empatía, al cuidado del otro. Por eso es que decimos somos una sola carne, es decir, lo que tú le haces a este vínculo, lo haces tú, me lo haces a mí, porque nos hacemos uno. Creo que no es gratuito, o sea, mi Dios pensó en todo y diseñó una relación bastante funcional. Y hay un detallito. Incluso podríamos dejar en descripción porque es una conferencia de la Clínica para la Familia. Hay una conferencia que dictamos acá, que tuve la oportunidad de dictar cuando estaba así súper de lleno en la Clínica para la Familia, una conferencia que se llama Nace o se hace. Correcto. Y en esa conferencia hay un apartado donde hablo precisamente de las condiciones y las expectativas de una relación no religiosa y las condiciones y las expectativas de una religión bajo una cosmovisión cristiana. Y por qué, por ejemplo, para el cristiano es tan importante el tema de todo lo que propone el cristianismo, de lo que hemos hablado de para toda la vida, etcétera. Entonces, y que necesita una relación sin Dios, o sea, sin cosmovisión cristiana, por decirlo de alguna manera, en términos ya de derechos civiles, en términos de libertades, o derechos humanos, etc. Y el religioso, pues también lo mismo, pero con unos añadidos o con unas características adicionales, donde tú dijiste un detallito importante, la relación del matrimonio civil es un contrato de acuerdo de proyecto de vida entre las personas, donde la idea es que se cuiden y no se hagan daño. Exacto. Pero si hablamos de matrimonio cristiano, católico o no católico, o etcétera, o sea, ya con ese marco judío-cristiano, estamos hablando de una figura de la relación de Cristo con la iglesia, Wow. de la relación de Dios con su creación, de la incondicionalidad de Dios con su creador, del entregar la vida por el otro. Entonces el esposo está llamado desde sus religiones, desde esas convicciones, a entregar la vida por su esposa. Y la iglesia está llamada a estar súper fiel a Dios, así como la esposa está llamada a ser súper fiel a su esposo. Y que eso muestre la relación entre Dios y los hombres. Entonces, esos añadidos le dan una categoría no solamente de responsabilidad afectiva, sino de sagrado. Sí, es A lo por que eso se vive. yo hablo de trascendencia, Fabio. O sea, para mí este tipo de relación es una relación que va más allá. Ahorita tú hablabas, por ejemplo, de los hedonistas. Yo ando leyendo últimamente mucho del estoicismo y me ha parecido muy bonito cómo
el poder ir más allá, o sea, generar disciplina en mí, lo llamamos dentro de la teología templanza, dominio propio, es algo que me ayuda en ese proceso de trascender. Entonces yo puedo tener 1.000.000 de impulsos, 1.000.000 de deseos, pero cuando yo me domino a mí mismo, cuando yo tengo gestión de mí mismo, cuando soy dueña de mí misma, estoy creciendo y evolucionando, incluso podría decir en alguna medida. A mí me gusta mucho, la verdad, nuestro modelo cristiano, amo profundamente este Súper, modelo de súper, súper. relación y pues trabajo de hecho para eso, para que In- muchas personas puedan conocer también Incluso esto. desde la diversidad sin elementos Sí, religiosos más allá de... y desde la cosmovisión religiosa cristiana, desde desde las dos posiciones hay un gran reto que tenemos como seres humanos y es el de la coherencia. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo desde las cosmovisiones y convicciones cristianas. Espere, yo creo en una religión del amor, mi modelo es Jesús, está los detallitos de que la relación afectiva no solamente es afectiva, sino sagrada desde mis creencias. Entonces, todo eso me reta a que yo muestre con mi forma de amar lo que creo Perfecto. y lo trascendente y a veces no lo mostramos. Sí. A veces mostramos lo Nos contrario. descachamos, sí, Exacto. correcto. Pero también, incluso desde la comunidad sin elementos religiosos, desde la diversidad de lo que hemos hablado hoy y otros elementos, eh, hay un psicólogo que habló del tema, que el psicólogo está metido de cabeza en investigación sobre diversidad sexual. Okay. Tal vez él es el psicólogo colombiano que más sabe del tema. Okay. Y esta persona decía, muchachos, nuestra lucha como comunidad LGBT más es por el amor y desde el amor. Wow. Entonces no tiene sentido que nosotros violentemos, que nosotros minimicemos el proyecto de vida del otro, que nosotros pues, nos pasemos por encima del otro. Porque nuestra revolución, decía él, No sería coherente con su es desde el revolución. amor, claro. Entonces, esperen, en una marcha del orgullo, el eslogan es ese. Espere, amar está bien, amar no es pecado, bla, bla, bla. Pero no, bla, 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 lo siento. Eso fue, es decir, no es pecado en cuanto al sesgo religioso que hay, porque pues, los dos están persiguiendo coherencia y ser virtuosos. Y precisamente desde esa coherencia, una persona sin marco religioso específico está llamado a vivir su afectividad de forma coherente con eso que defiende y es valioso, y también de forma funcional en términos de bienestar, que yo pueda vivir mi afectividad y sexualidad desde el marco que sea, pero de tal manera que yo pueda tener bienestar y no perderlo y que las personas que estén conmigo tengan bienestar y no lo pierdan. Perfecto. Ese es el reto. Genial. Este tema de la coherencia, de hecho, nos da para otro podcast. Sí. Pues se nos acaba el tiempo, pero hay dos cosas que yo no quisiera dejar pasar de largo. Vamos a hablar de una relación de pareja estable que llevan varios años, incluso en oportunidades muchos años, donde ha habido un pacto, a veces implícito, a veces explícito, de exclusividad, pero de repente en alguno de los dos aparece la idea de ¿y qué tal si? ¿Qué tal si abrimos esta relación? ¿Qué tal si nos permitimos, nos damos el permiso de meter otras personas en los diferentes tipos de estilos relacionales que existen? Si hoy mi pareja llega a decirme, me gustaría tener un matrimonio o una relación abierta, ¿cómo recibirlo yo? O sea, yo que soy su pareja, ¿cómo lo Claro. recibo? ¿Qué? ¿Lo mando al exorcista? Sí. ¿Qué hago? ¿Cómo recibir si mi pareja llegara a hacerme esa propuesta? Bueno, como plataforma nos sirve todas las claridades que hicimos al comienzo Sí. del episodio. Primer paso, véanse en los 50 minutos anteriores. Entonces, relación abierta no es igual a infidelidad, ¿vale? Sí. Los tipos O de falta relaciones de amor, o por ejemplo, falta lo que le de está amor. diciendo, Exacto. ya no te satisfago, ya no soy suficiente para ti. Exacto. Ajá. Entonces, es un tipo de relación, es un tipo de acuerdo para vivir la afectividad y la sexualidad de acuerdo a las personas que estén de acuerdo con esa manera. Ni más ni menos. Okay. Entonces, primero filtrar todas esas cosas que se pueden añadir que no tienen que ver.
Segundo, hay un tema personal que es el que nombraste. Aquí en la clínica hablamos mucho del halo y es esos pensamientos automáticos con los que lidiamos nosotros, ese diálogo interno que todos tenemos y qué tan acertado o desacertado es esa vocecita interior. Entonces, si ya comienza a decirme cosas que no tienen nada que ver con la propuesta de mi pareja, como no soy suficiente, no le gusto, no le gusto lo suficiente, no lo satisfago, entonces por eso debe estar. Todas esas cosas son construcciones personales y el trabajo es personal. Entonces ahí el que me está fregando la vida no es mi pareja, es mi pensamiento y debo hacerme cargo de ello. Y se vale pues pedir consulta también con un profesional. 440-48, Ya no, no. está el 448, Es 300, 300, 674-9247. Llámanos. Entonces se vale incluso asesorarse para, venga, ¿cómo lidio con lo mío? Y ya lidiando con lo mío y quitando pues todos los tejados y toda la basura que puede estar en el techo, pues ahí abordo el tema realmente con el otro. Y el primer paso es verlo frívolamente como lo que es, sin sumarle ni restarle. Es una propuesta. Correcto. Entonces es una propuesta, no es una oposición, no es una obligación, es una idea, es un qué tal sí. Y lo más recomendable con un qué tal sí es mirarlo. Mirarlo con apertura, con objetividad, sin presiones, así como el que reparte dulces en el bus, sin compromiso. Yo miro, bueno, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿De qué se trataría? Explícame. Porque me estás dando el título apenas. Y pues lo hablamos también al comienzo del episodio. Relación abierta para Pepito puede ser totalmente diferente a relación abierta para Perencejo. Entonces, venga, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué lo llevó a eso? Bla, bla, bla. Y de acuerdo a esa propuesta, ya escuchándola completa, nosotros, todos los seres humanos, tenemos derecho a decir, ¿me interesa o no me interesa? ¿Me meto o no me meto? ¿Me parece o no me parece? Perdón, Fabi, que te meta la cucharada ahí. Sí. Creo que también ayudaría mucho como la pregunta de ayúdame a entender cuál es tu interés, ¿cierto? O sea, cuál es el interés que tienes, qué es lo que quieres, porque a veces hay, esto lo trabajamos en entrenamiento de comunicación con las parejas, hay un interés y una posición. Entonces, la posición es, pues no, una relación abierta. ¿Y cuál es el interés? No, que le demos dinamismo a nuestra relación, que no permitamos que nuestra relación se termine porque pues de pronto nos gana la monotonía y a lo mejor con esto podemos asegurarnos tener una relación. Entonces, cuando yo me centro en el interés, va a ser más fácil quizá llegar a otro tipo de alternativas si fuera el caso, ¿no? Claro. Queremos darle diversidad, salir de la monotonía, generar algo diferente, pues no necesariamente sería perentorio hacerlo con una tercera, cuarta o quinta persona. Si nos centramos en intereses, creo que podría ser útil también en esa evaluación. Claro, claro, y es donde vienen de las razones por las cuales quieres proponerme esto. Uh-huh. Y si hay otra alternativa que nos permita lo mismo, Llegar. salir de la monotonía, no sé qué, darle como otro giro, giro interesante pues a la relación y que nos permita lo mismo, pero igual, consentimiento, que los dos estemos de acuerdo con el asunto. Dentro de este marco, vale la pena resaltar precisamente eso. Si yo digo, venga, ¿de qué se trata? Y a mí me suena, se vale. Siempre y cuando seamos responsables, cuidado, bueno, todo lo que hablamos. Se vale, Fabi. Se vale que yo me propongan una relación abierta, la otra persona está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Me parece, o sea, en términos desde lo psicológico se vale totalmente porque a la psicología le interesa la funcionalidad y la funcionalidad la da en estos casos el consentimiento. Entonces, si yo estoy de acuerdo, pues se vale y puedo hacerlo. Se vendría el tema de la cosmovisión, por ejemplo. Correcto. Entonces, aquí ya estoy, ya como eso no coincide tanto con mi sesgo confirmatorio, yo ahí tendría varias el sesgo cosas. confirmatorio, claro. No, porque yo lo orientaría, Fabi, a se vale tomando decisiones informadas. Es decir, analicen bien qué es lo que están haciendo. Y la congruencia, esta palabrita me resonó mucho, Fabi, hoy en nuestra conversación. Ser congruentes con lo que yo creo, con lo que es mi sistema de creencias, lo que yo pienso, ser congruentes con nuestra fe. Y ahí es donde viene el tema en lo particular del creyente cristiano. Correcto. Entonces, si un creyente, así de la misma manera que para un hindú,
la vaca es sagrada porque es reencarnación de una persona súper importante para él, etcétera, o tiene características divinas de Dios, pues uno decirle a un hindú, venga, comamos carnita de vaquita o venga, ordeñe la vaquita, que eso no pasa nada, pues estoy Yendo en violentando detrimento. y yendo algo en contra, que le va en reversa a esa persona, porque para esa persona esa vaca es sagrada y esa vaca no corresponde a sus creencias, a su tranquilidad, a su coherencia, hacer algo así. La misma historia cuando uno le dice qué bobada al judío por no comer jamón, cosas así. Entonces, no espere, desde nuestro marco de referencia hay cosas que nos cuadran y no nos cuadran. Si desde de mi marco de referencia me cuadra, desde las libertades humanas, pues bien. Y el tema es consentimiento, cuidado, etcétera, responsabilidad y hagan lo que concuerde con ustedes. Si no es coherente con tus creencias, si no es coherente con tu proyección de pareja, de familia, etcétera, tú también tienes el mismo, así como tienes derecho a decir sí, me meto, tienes el mismo derecho a decir no, no me interesa. E incluso esto también hace parte del modus operandi de construir pareja. Uno construye pareja con alguien diferente a uno. Y en estos terrenos estamos hablando del tipo de relación, pero aplica para yo quiero comprar alquería y tú quieres comprar colanta, yo quiero comprar esto y tú no quieres comprar esto, yo quiero decirle esto al niño y tú no, y tú quieres decírselo de forma diferente u otra cosa. Para mí está mal, para ti está bien. Entonces es un continuo afilamiento o pulidora de carácter, y de eso se trata el ejercicio, y esta no es la excepción. Entonces, si a mí me proponen un tipo de relación, una práctica sexual, lo que sea, pues yo tengo derecho a escucharla y yo tengo derecho a decir sí, pero también tengo derecho a decir no. Correcto. Y eso no quiere decir que no ame a mi pareja, eso no quiere decir que terminó la relación, eso es una propuesta que se hace, y precisamente como propuesta no es una imposición. Y si es una imposición, pues ahí la otra persona le está embarrando. Correcto. Y no está mostrando las virtudes, bla, 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 bla. Entonces ahí es donde está el tema. Si nos damos la libertad de mirar de la forma más imparcial posible las propuestas que recibimos por parte de nuestra pareja, y con la misma imparcialidad y tranquilidad y salvaguardando la persona, nos damos el derecho de ser sinceros con ella, estamos haciendo más que seguirle la cuerda para no perderlo, o hacer cosas que terminan es haciéndonos daños nosotros mismos y haciéndole daño al otro, o permitir que el otro nos haga daño. Fabi, cortitito porque nos pasamos del tiempo. Ay, sí. ¿Se vale probar a ver si me gusta? Qué buena pregunta. Excelente pregunta. Sí, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has intentado o Ajá. no lo has probado? Y eso muchas veces sale en una Sí. propuesta de relación abierta. Pero también sale en una probar marihuana y en probar heroína y en meterse a un casino y en cosas así. Entonces, hay dos formas de aprender que tiene el ser humano: por experiencia propia, por caída propia o por caídas ajenas. Entonces, nosotros tenemos todo el derecho a decir lo intento y lo pruebo y estoy de acuerdo con probarlo, pero también tenemos el derecho de no me interesa ni probar. Una es menos legítima que la otra, no. Y tiene sentido, es decir, el pecado es coger esa frasecita y generalizarla para todo. Entonces a mí no me interesa meterme una pandilla, por ejemplo. Pero para tener esta posición que yo tengo de no estoy interesado en meterme en una pandilla, pues no tengo la obligación de meterme en una pandilla a mirar cómo es el asunto. A mí no me interesa tener experiencias sexuales homosexuales. Pero eso no quiere decir que entonces estoy obligado a, porque estaríamos, no tendría sentido en cuanto a que tendría entonces que consumir drogas, que probar hacer todo un lo que montón hay de en el cosas mundo. para tomar una posición válida. Y no, el no quiero, no me interesa, y sin probar no me interesa también es válido. Y el asunto es, el criterio no es por la experiencia tal, Es correcto. el criterio es
el marco de referencia propio, mis Exactamente. convicciones, lo que me Exacto. interesa, lo que no me interesa, lo que podría probar y lo que no me interesa probar. Es correcto, eso me gusta mucho y bueno, concluyo yo con esto, por supuesto no me puedo quedar aquí sin decirlo. Y voy a invitar a la doctora Cristina para hablar de la belleza del matrimonio católico, para que ella se desahogue después de escuchar este programa. Pero no, o sea, hablando de esto, del marco de referencia, en mi caso yo creo profundamente, como lo decía hace unos minutos, que Dios soñó la familia, por eso nosotros trabajamos por ella. Creo que no es gratuito el diseño que tenemos dentro de la cosmovisión cristiana de la familia, tiene una razón de ser y una razón de ser que a título personal, tanto desde mi experiencia personal como mi experiencia como terapeuta de pareja, vale la pena. Hay cosas que van más allá del placer, que van más allá del simple guste o disfrute y aún siendo placer trascendente nos pueden ayudar a una mayor planificación del ser. Y quisiera decir solo una frase para concluir, y sería una frase para masticar también. Que un no cristiano sea feliz no quiere decir que el cristianismo es falso. Ok. Eso no es una frase para masticar, es una frase para otro podcast. Total. Maravilloso, Fabi, gracias de verdad por siempre iluminarnos de esta manera, por estar siempre allí para aportarnos tanto de una forma tan simple, pero a la vez tan profunda y tan contemplativa de todas las realidades humanas, que creo que es algo sumamente valioso, por lo cual te admiro bastante y sigue siendo uno de mis polos a tierra. Así que bienvenido como siempre a este que sabes que es tu espacio, en esta que sabes que es tu casa, Ser, de la Clínica para la Familia. Gracias, Eli, gracias a todos por acompañarnos. Y cualquier pregunta que tengan en la cajita de comentarios, yo estoy pendiente para contestar y que ninguna se quede sin respuesta. Así es, él es muy juicioso, no en el en vivo, porque los del en vivo se pierden, sino después, Exacto. cuando ya pasa el estreno, ahí les dejan las preguntitas, que soy testigo de que él es muy juicioso para estar allí, acompañarlos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para que puedan seguir siendo notificados, y por aquí les voy a dejar también un enlace a través del cual van a poder escanearlo para hacer parte de nuestra comunidad de WhatsApp en contacto y así no perderse nada de lo que desde la Clínica para la Familia hacemos por ustedes. Nos vemos la próxima semana con infecciones de transmisión sexual, una de las consecuencias que puede traer este tipo de relaciones, incluso dentro de la misma exclusividad que tiene sus desaciertos. Nos vemos la próxima semana. Dios los guarde. Ser, el podcast de la Clínica para la Familia.